Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a esta serie del canal de Programando en Embed. En esta ocasión es un video muy especial, ya que les voy a enseñar a hacer una parte de la continuación de la Programando la LCD, en el cual les voy a enseñar a poner imágenes o caracteres que ustedes mismos van a crear y van a colocar en su LCD. En este caso las vamos a crear para hacer el videojuego del dinosaurio de Google, que lo voy a colocar como próximo video de este, para que puedan observar cómo ya es un videojuego en la LCD y programándolo en Embed. Así que vamos con el tutorial de este video. Si no has visto el video de la LCD, te lo voy a dejar aquí en una etiqueta para que vayas a verlo y aprendas cómo programarlo. Ahora empecemos. Vamos a crear un nuevo proyecto en el cual lo vamos a llamar LCD3. Y una vez creado el programa, nos dirigimos a la parte de Include y incluimos la librería que se enseña a incluir en el anterior video, con su respectivo LCD y sus pines con los cuales está conectado, y en mi caso una LCD de 16×2. Para ello vamos a incluir la librería LCD y para usarla en este programa. Ahora bien, para crear sus caracteres o imágenes que ustedes quieren crear, vamos a dirigirnos a un Excel. Este es mi Excel. En este caso debemos usar este tipo de plantilla de 5 de largo, 5 píxeles de largo o de ancho y 8 de alto. ¿Para qué? Esto es de 0 a 7, ya verán en la programación, y de 1 a 5, y vamos a crear las figuras. En este caso yo ya he creado algunas figuras que van a ser estas. Vamos a ver en un próximo código y ejemplo, el cual es una carita, un corazón y un video de YouTube, en el cual hay que primero dibujarlas, nosotros las creamos y luego vamos a ponerlas en código binario y luego las transformamos con un convertidor online de binario a decimal. En este caso vamos a hacerlo desde cero. Vamos a crear nuestras propias figuras y nuestro propio muñeco para que tenga movimiento. En este caso vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a colocar que en cada cuadro se coloque de color negro. Una vez coloreado, vamos a ir rellenando los espacios que queremos. En este caso yo quiero que quede la cabeza de este lado, que quede los brazos de esta manera, y queden de acá de 3 y brazos acá extendidos. También quiero que tenga un torso y las piernas se estén saliendo en diagonal. Y así va a ser mi primer carácter o mi primer muñeco. En este caso quiero también hago un movimiento, sea salte. Entonces en este caso vamos a repetir el mismo procedimiento, desde ancho de hombros, esté alzando las manos, y para las piernas lo mismo, 2 para abajo, y en este caso las piernas van hacia arriba. Y ya tenemos nuestro dibujo creado a nuestra manera. Ahora en este caso procedemos a colocar los unos donde colocamos estos colores negros. En mi caso fue de esta manera: 1, 1, 1, 1, 1, y acá los unos para las piernas. Y nos guiamos de la plantilla que está en la posición 3, los 3 partes del hombro y los brazos que están en las laterales. Asimismo, para el dibujo de abajo, vamos en nuestra matriz a colocarle 1, 1, 1, 1, 1, y para las piernas colocarle estos unos, un código binario, para poder hacer nuestro muñeco o carácter. Listo, aquí ya tenemos nuestro muñeco como nosotros lo creamos, ya lo tenemos en código binario. Ahora lo que nos hace falta es convertirlo de binario a hexadecimal. Aquí yo ya he convertido el número binario a hexadecimal, y una vez convertido vamos a colocar estos caracteres o estas combinaciones en nuestro programa. ¿Y cómo lo hacemos? De la siguiente manera. En nuestro programa vamos a colocarle el nombre que nosotros queramos, es decir, cómo lo vamos a llamar. En mi caso lo vamos a hacer con un int, variable int, lo voy a llamar m1 para este primer carácter en el cual no está haciendo nada. Lo voy a llamar m1, y esto es muy importante, tiene que estar con 8 bits, es decir, acá contenga los 8 caracteres.
y el otro que se va a llamar también de tipo int, se va a llamar m2, el cual va a ser el muñeco o carácter que yo lo dibujé está saltando. Y así está hecho con M1 y M2. Ahora procedemos a copiar los caracteres en el main, es decir, colocarle digamos en primer caso el dibujo del M1. ¿Cómo se hace? Colocándole M1 y la posición de su carácter, es decir, va a ir desde 0 hasta 7, y acá vamos a colocarle nuestra posición, el cual es 0, 0, 0, y así va a ser desde 0, voy a copiar y pegar hasta 7. Por eso es que acá está desde 0 hasta 7, para tener en cuenta los caracteres y que nos guiemos más en la programación de Embed. Ahora lo que procedemos es a poner estos números hexadecimales en nuestro programa, y una vez ya tenemos todo esto, procedemos a hacerlo con el M2 de la misma manera. Entonces vamos a copiar y vamos cambiándole solo la variable que ahora se llame M2. Ahora ya teniendo M1 y M2, procedemos a guardarlos en el programa. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera: tocamos lsd y toda esta parte write y toda esta parte mayúsculas se va a llamar cgram, y vamos a hacer de la siguiente manera: vamos a ubicar número, es decir, este sea nuestro primer dibujo, vamos a colocar como 1, y la siguiente parte de la función va a ser el nombre, es decir, M1. Vamos a hacerlo de nuevo, pero para la siguiente figura: lsd.write y cgram con mayúscula, y con los argumentos de que esta vez va a ser el número 2 y su nombre va a ser M2. Ahora bien, ya lo tenemos guardado, pero no lo hemos puesto en el programa, en el ciclo while. Para ello debemos hacer la siguiente manera: colocarle la ubicación locate con lsd.locate y la ubicación que nosotros queremos. En este caso yo quiero que sea en la posición 0,0, o sea, en la primera fila, la primera columna, y para poder tener la figura solo debemos colocar lsd c y el número. Acá solo debemos colocar el número, entonces en este caso en la posición 0, 0 va a estar la figura número 1, que es la primera que hemos colocado, y la segunda, que es el salto, la vamos a colocar lsd.locate y la vamos a colocar dos espacios al lado, es decir, 2,0. Vamos a colocar lsd.up y como tiene el número 2 se lo agregamos, y que esto vaya cada un segundo. Recuerden, siempre debemos colocarle lsd.cls para que nos limpie lo que hayamos tenido anteriormente. Ahora vamos a colocarle un segundo y compilar el programa y vamos a ver cómo nos queda. Pero no sin antes ver la comparación, es decir, acá solo vamos a imprimir, pero queremos también que haga una secuencia, es decir, lo colocamos para que estuviera normal y para que saltara. ¿Y cómo hacemos eso? De la siguiente manera: vamos a colocar un copiar y pegar de esta secuencia, es decir, que nos borre y nos vuelva a copiar esto, pero con una ligera cambio. Acá le vamos a colocar en el principio lsd.locate, o sea que en una parte nos bloque la siguiente situación, en la parte número 5, también en la parte de arriba, nos imprima la figura número 1, que es la principal. ¿Esto con qué fin? Con que borra, nos muestra los caracteres, espera un segundo y se vuelve a borrar, pero en esta ocasión voy a permitirme copiar y pegar, se ponga el número 2 en esa misma posición para que se haga la alusión de que el muñeco va a saltar. Ahora sí, procedemos a compilarlo y ponerlo en nuestro microcontrolador.
Ya puesto el código en nuestro microcontrolador, con los pines adecuados y la resistencia de 10K, podemos visualizar el primer carácter, el cual es nuestro muñeco que está de esta manera, y la segunda secuencia que es saltando. Y acá la podemos ver ya como se ve, pues estuviera normal y en su posición de salto, y así queda nuestro programa. Ahora para esta segunda parte del código les voy a mostrar los otros caracteres en los cuales serán el corazón, la cara y el video de YouTube en el código ya implementados. Esta cosa, para no ser el video tan largo, ya los puse en el código con su debida referencia con el int nombrados cara, cora y div, en el cual ya les puse sus conversiones en hexadecimal, y acá ya está dibujo de la cara en el cual es este, dibujo del corazón en el cual es de esta manera, y del video de YouTube es de esta manera, y ya con lo que ya teníamos, el M1 y M2 del anterior ejemplo, y ya están nombrados también en esta parte cada uno para ser de una manera más organizada. En esta parte del while lo que implementamos es la siguiente cosa: el LCD para borrarlo, y coloquemos la figura número 3 en el cual es la cara, lo pongamos en la posición 0,1, y la figura número 4 que es el cora la pongamos en la posición 14,0, y también quiero que en el centro de la LCD se escriba electronic en la parte de arriba de la fila 0 y en la fila 1 se escriba mat. Y acá va lo importante, entonces lo que ya vamos a hacer, que es lo que hicimos, lo vamos a colocar en la posición número 15 de la parte de la segunda fila, o sea en la columna 1, y vamos a colocar la figura para que sea el muñequito que salte en la parte casi esquinera de nuestra LCD. Pasen 2 segundos y se borra otra vez lo que teníamos para que se borre este muñeco de acá, y se vuelve a escribir otra vez electronic mat, pero en cambio del mat se nos escriba esto de acá de suscríbete. Ya vamos a ver cómo va a quedar, y los mismos caracteres van a quedar en sus mismas posiciones, excepto mírenlo acá 15,1, pero ya va a ser la figura número 2 en el cual va a ser el salto. Vamos a ver cómo nos queda este nuevo código. Y acá ya podemos observar el código que ya hemos puesto de Electronic Mat, y que se cambia cada 2 segundos por un suscríbete con el carácter de YouTube. Acá está el carácter de la cara sonriente, el corazón y nuestro muñeco en el cual se encuentra brincando. Esto lo podemos hacer que se vea más real como el ejemplo anterior, colocándole menos tiempo de 1 segundo. Y esto es todo por el video de esta ocasión. Así podemos hacer el videojuego que vamos a hacer en el próximo video de este canal de la siguiente manera, así dándole como Electronic Mat, y recuerden suscribirse para recibir la notificación del nuevo video y de los próximos tutoriales que voy a colocar en este canal. Espero que este video ha sido de su agrado. Recuerden compartirlo con más gente para que se pueda informar y pueda conocer más sobre este tema. Espero les haya gustado, y díganme en los comentarios de qué tipo de tutorial les gustaría ver en próximos videos. Este es el canal de Electronic Mat, y recuerden que en el próximo video vamos a utilizar el videojuego, y recuerden en los comentarios colocar qué otro tipo de videojuego quieren que hagamos, aparte del de dinosaurio de Google. Eso fue todo por esta ocasión, soy Electronic Mat y nos vemos en la próxima. Hasta luego.